Y bueno, en primer lugar, presentaros al ponente que nos acompaña y, por supuesto, agradecerle que haya tenido la delicadeza de aceptar nuestra invitación y venir a Pinto, ¿no? a deleitarnos con esta ponencia sobre María Magdalena de la Cruz. Os presento a Federico Palomo, que es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Es además también doctor en Historia por el Instituto Universitario Europeo y profesor titular de Historia Moderna de la Universidad Complutense de Madrid. Las líneas de investigación que sigue son clero y cultura escrita en los mundos ibéricos de la Edad Moderna, franciscanos en Portugal y el Imperio Portugués, siglos XVI a XVIII, misión y saberes misioneros, martirio en la Edad Moderna, narrativas e imágenes y confesionalización y disciplinamiento social. En relación con estas líneas de investigación, tiene diversas publicaciones y entre ellas una que a nosotros nos interesa porque está vinculada al contenido de la conferencia de hoy. Esa publicación, que es del año pasado, del 2025, en la revista Complutense de Historia de América, se titula Entre fundaciones, visiones místicas y anhelos apostólicos, María Magdalena de la Cruz, las clarisas de Macao y la construcción femenina de un catolicismo global en los mundos ibéricos del siglo XVII. Bueno, yo he leído tu artículo y me han quedado ganas de más. No sé si sabíamos alguna cosa sobre María Magdalena de la Cruz, porque nuestro compañero vicepresidente del Seminario de Historia Local, Mario Coronas, ya te he comentado que había publicado alguna cosa sobre María Magdalena de la Cruz en este librito suyo de Pinto, mi reina, un capítulo dedicado a ella, y luego también en Mujeres Pinteñas, en la historia, el número 2, pues también hay una referencia. Y bueno, tenemos hasta un contenedor de vidrio en que aparece la imagen de María Magdalena de la Cruz en la Plaza de las Mercedes, en donde está. Bueno, la cuestión es que a mí hay tres cuestiones que me quedaron ahí, que bueno, son reflexiones mías, no es que te esté preguntando ni nada. Una, la cuestión del viaje, ¿no? De la aventura, de una mujer de Pinto que se mete a monja en Cuart de la Sagra y que de pronto, con Jerónima de la Asunción, creo que es, ¿no? Se decide acompañar a esa expedición de monjas que desde van a Sevilla, creo que es, ¿no? Y se desplazan a América, cruzan México y luego van hasta Filipinas para fundar, ¿no? Entonces, bueno, esa aventura del viaje, la verdad que es para empezar ya como romper la clausura totalmente, ¿no? Es decir, bueno, estas monjas que eran de clausura de pronto se lanzan a recorrer más de medio mundo. La segunda cuestión que me ha llamado la atención es todo el tema del convento, de las mujeres y de lo que en aquel momento del 17 podía suponer como un lugar casi liberador para la mujer o de independencia de las mismas o de tener un espacio que ellas controlaban, ¿no? Y bueno, en ese sentido también podemos decir, algo que no se conoce, su contribución a ese desarrollo de la evangelización o de ese catolicismo global que llamamos, es decir, cómo las mujeres acaban participando también en los procesos de colonización y cómo son instrumentos pues, de eso que los colonizadores llevan a otros mundos para imponer sus
sus reglas, su religión. Y bueno, relacionado con este tema que te comentaba, me llamó mucho la atención en El País, que apareció en enero, hablando de un podcast de dos mujeres que se llaman Carmen Urbita y Ana Garriga, que se llama Las hijas de Felipe, el podcast, y que dice, han creado en él una instrucción de novicias. Dice, es una guía para la vida moderna inspirada en las religiosas barrocas. Dice, ya lo dicen en su podcast, Las hijas de Felipe, todo lo que te pasa a ti ya le pasó a una monja de los siglos XVI y XVII. Entonces, bueno, debe ser divertido el podcast, y además han editado un librito que se titula Instrucción de novicias, vidas del convento barroco para guiar tu presente. Entonces, bueno, la verdad es que lo publicaron en El País el 31 de enero del 2026. Y hay un tercer aspecto que me llamó la atención, que es los conflictos entre las órdenes religiosas, entre franciscanos con los jesuitas. Parece ser que en Macao los jesuitas estaban con la corona de Portugal, y mientras que franciscanos estaban más hacia la monarquía hispánica. Bueno, y luego el conflicto de estos a su vez con los dominicos por el tema del dogma de la Inmaculada Concepción o cuestiones. Y en qué grado estas monjas, en concreto Magdalena, tuvo alguna participación en todas estas disputas o conflictos. Y bueno, pues por mi parte nada más, agradecerte de nuevo la presencia y bueno, vamos a hablar de esta pinteña que bueno, va a participar en esa expansión del catolicismo, pero a nivel global, ¿no? O sea, se rompe estos muros tan locales, se nos va a hacer, no ya las Américas, sino las Asias. Así que nada, muchas gracias y bienvenido. Bueno, pues no sé si voy a conseguir responder a todas las preguntas que me has hecho, Bueno, pero lo intentaré en todo caso. Y yo quisiera empezar, por supuesto, agradeciendo al Seminario de Historia Local de Pinto el haber querido invitarme aquí. A mí este tipo de ejercicios me gustan porque creo que el mundo universitario no se puede quedar en la universidad. Nos pagan para hacer investigación, pero también para que nuestra investigación vaya más allá de lo que son las aulas universitarias, y por lo tanto es un tipo de ejercicio que me encanta. No sé si soy bueno haciéndolo, pero es una cosa con la que disfruto. Por lo tanto, muchas gracias. El honrado soy yo por estar esta tarde aquí. Y bueno, como decía, o como se ha dicho, pues digamos que mi presentación se va a centrar en la figura de esta religiosa pinteña, María Magdalena de la Cruz, que en la década de 1620 pues, va a viajar desde Toledo a Filipinas, participando en esa expedición a Manila de un grupo de religiosas clarisas que, comandadas por la Madre Jerónima de la Asunción, que es la que tenemos aquí, a ver si yo soy, que es la que tenemos aquí pintada por Velázquez, atravesaron el Atlántico y el Pacífico con el objeto de fundar convento en Manila, como ya se ha referido. Lo extraordinario de Magdalena de la Cruz es que ella, digamos, su recorrido, su itinerario no paró en Manila, como la mayoría de las religiosas que acompañaron a Jerónima de la Asunción, sino que en 1633 se trasladó a Macao con el fin de establecer un nuevo monasterio en este enclave portugués, donde permaneció hasta 1644. Y esto es interesante y es de las primeras cosas que a mí me interesaron de María Magdalena de la Cruz, que era no solamente el hecho de ser una mujer que estaba viajando por el Atlántico y el Pacífico, sino que además era alguien que estaba cruzando una frontera entre dos imperios, entre el imperio castellano y el imperio portugués. Porque aunque estamos en un momento en el que había una unión de coronas y por lo tanto
la monarquía portuguesa estaba integrada en la española, lo cierto es que esa integración se hizo respetando de alguna forma unas fronteras virtuales entre los imperios español, el imperio castellano y el imperio portugués. Por lo tanto, esta movilidad de una mujer y esta movilidad entre dos espacios imperiales como eran Manila y Macao fue algo que fue de las primeras cosas que me llamaron la atención. El caso es que ella, además, una vez que sale de Macao en 1644, ya veremos cómo, porque no sale en las mejores circunstancias, en su viaje de regreso a Manila aún se vio en la obligación de pasar algún tiempo en la Conchinchina, donde, como además veremos, tuvo oportunidad de ver materializadas algunas de sus aspiraciones apostólicas, que como veremos es una característica de ella, pero de otras muchas religiosas de la época. Otra cosa es que pudiesen llevarla a la práctica, ¿no? Y ahí veremos cómo el caso de María Magdalena de la Cruz es excepcional, pero efectivamente todas, una buena parte de estas religiosas del siglo XVII tenían entre sus aspiraciones el poder convertir infieles, el poder convertir gentiles. Además, María Magdalena de la Cruz fue conocida por sus visiones y sus profecías, ¿no? La religiosa dejó constancia de sus experiencias contemplativas en un tratado de carácter inmaculista, es decir, orientado a la devoción de la Inmaculada Concepción, titulado Floresta Franciscana, que compuso bajo los auspicios de su confesor, Fray Antonio de Santa María Caballero, que es una figura fundamental para entender la presencia franciscana en Asia durante el siglo XVII. Digamos que la trayectoria de esta religiosa, y aquí apenas vamos a tener oportunidad de esbozar algunos elementos de su trayectoria, pero lo cierto es que fue una trayectoria particularmente rica en lo que quiere decir a este movimiento estardía, porque como veremos, ella en realidad viaja teniendo ya una cierta edad, ¿de acuerdo? Pero efectivamente es muy rica no solamente por los diferentes espacios por los que va a transitar, por las diferentes situaciones con las que va a tener que enfrentar, sino sobre todo a mí me parece que, o sea, más allá de lo extraordinario, de lo específico que tiene su trayectoria, es alguien que nos permite plantearnos toda una serie de cuestiones que son las que a mí, en el fondo, me interesan. Es decir, me interesa el personaje de María Magdalena de la Cruz, porque a través de ella podemos responder a otras cuestiones que probablemente tienen más enjundia. Y entre otras cosas tienen que ver con esto que ya se ha mencionado, es interrogarnos sobre el papel que el mundo religioso femenino, es decir, las mujeres, las religiosas, pudieron llegar a desempeñar en los contextos coloniales hispánicos o ibéricos, porque yo voy a hablar aquí del Imperio Portugués y voy a hablar del Imperio Español. Por lo tanto, ¿qué papel desempeñó ese mundo religioso en estos contextos coloniales? Y, en último término, ¿de qué forma contribuyeron a la construcción de eso que hemos llamado un catolicismo global o un catolicismo ibérico que va a tener una escala planetaria? Es decir, algo, siempre que hemos pensado en los últimos años, al hilo de la historia global, que hemos pensado en la cuestión de la construcción de un catolicismo global, es decir, pensemos que lo que, entre otras cosas, significa los procesos de evangelización que van a promover las coronas española y portuguesa durante los siglos XVI a XVIII, van a hacer que efectivamente el catolicismo adquiera una dimensión planetaria, adquiera una dimensión global, ¿no? Y probablemente es el primer credo que va a tener una dimensión global durante la época moderna. Y generalmente es algo que hemos pensado desde el punto de vista de digamos, del desempeño que hicieron los hombres, ¿no? Es decir, los misioneros, el clero religioso masculino, y raramente lo hemos pensado desde el punto de vista del papel que las mujeres llegaron también a desempeñar en la construcción de este catolicismo global, que es un catolicismo además que no se define solo en Roma o en la península ibérica, sino que se está igualmente definiendo en Perú, en Manila, en Macao, en la India o incluso en Mozambique. Es decir, que es un catolicismo que se va a definir desde diferentes perspectivas. Y ahí me interesaba mucho entender cuál es el papel de las mujeres y, en particular, cuál es el papel de estas mujeres religiosas.
Además, nos permite entender igualmente cómo aspectos que ya se han citado, que tienen que ver con la movilidad de estas mujeres. Es una movilidad extraordinaria. No será el único caso de religiosas que van a viajar desde la península ibérica hasta los contextos coloniales, esencialmente América, pero sí es verdad que este episodio protagonizado por Jerónima de la Asunción tiene un carácter mucho más especial porque efectivamente no se quedan en América. Atraviesan Nueva España, llegan a Manila y además van a tener esta nueva expedición ya en el año 33 y otras religiosas del convento de Manila que se trasladan a Macao. Por lo tanto, nos ofrecen un mundo de religiosas que están en movimiento y que efectivamente tienen que alterar necesariamente las condiciones de la clausura cuando están en movimiento. Es decir, cuando tienen que viajar en barco, pues tienen que, digamos, la clausura deja de existir y tienen que establecer condiciones, ¿no?, para de alguna forma mantener algunas condiciones de la clausura, ¿no?, en un espacio que efectivamente no puede ser de clausura. Pero al mismo tiempo también nos permite reflexionar y viendo cuál va a ser la trayectoria y la intervención de María Magdalena de la Cruz en algunos de los conflictos que pasaré a describir en mi intervención, el cómo estos mundos conventuales, más allá de ser espacios donde efectivamente el mundo femenino era capaz de desarrollar, digamos, dinámicas ajenas al mundo masculino y no dependientes del mundo masculino, a mí también lo que me interesa es mostrar cómo frente a una imagen del mundo conventual femenino como un mundo en clausura y por lo tanto un mundo cerrado, en realidad fue un mundo más poroso de lo que nosotros pensamos, ¿no?, donde la interacción de estas mujeres con los espacios que las rodeaban era mucho mayor de lo que nos pensamos. Y eran capaces no solamente de movilizar redes, por ejemplo, familiares, redes de poder a la hora, por ejemplo, de enfrentar a los superiores, ¿no? Es decir, eran mujeres, si me permitís la expresión, de armas tomar, es decir, eran decididas en sus, y lo veremos en el caso de Jerónima de la Asunción y después de la propia Magdalena de la Cruz, mujeres que tenían ideas muy claras de lo que querían desarrollar con sus proyectos y cuando chocan con la autoridad eclesiástica o con la autoridad de los superiores masculinos de la orden franciscana, pues efectivamente son capaces de movilizar redes de poder, redes familiares para tratar de efectivamente imponer su posición, su postura frente a los... Por lo tanto, es un mundo que no es un mundo sometido a la autoridad de las órdenes, de los ramos masculinos de las órdenes, digamos, es un mundo donde hay elementos, donde hay margen para que estas mujeres efectivamente pudiesen de alguna forma imponer sus criterios o su visión de los proyectos que querían desarrollar. Y al mismo tiempo nos muestra este mundo del claustro como un mundo mucho más poroso y con capacidad de interacción con el siglo, es decir, con el mundo secular, frente a una imagen que tradicionalmente la historiografía nos había mostrado como un mundo cerrado. Estas mujeres están enclaustradas, no pueden salir del monasterio y por lo tanto no tienen cualquier tipo de interacción con el mundo exterior. Y esto no es exactamente así. Como veremos, son mujeres que participan. María Magdalena de la Cruz es capaz de intervenir en la esfera pública en disputas como por ejemplo la que va a tener lugar en Macao entre los jesuitas y los mendicantes. Bien, entrando ya en lo que va a ser la trayectoria, lo cierto es que, bueno, esto ya lo sabéis todos, ella es pinteña, ella nació en Pinto en 1575 en el ser una familia relativamente acomodada, ya que su padre era notario de la Inquisición, ¿no? Por lo tanto estamos hablando de unos estratos medios profesionales, letrados, en ascenso en el mundo social castellano de la época. Pero lo cierto es que conocemos muy poco de la infancia, es decir, no os voy a poder contar mucho, o yo no sé mucho, de lo que María Magdalena, la futura María Magdalena de la Cruz, hizo exactamente en Pinto. Según el autor de su vida, del sumario de su vida, texto absolutamente apologético, evidentemente es una geografía de María Magdalena de la Cruz,
el autor dice que la religiosa había mostrado desde muy pronto una especial inclinación a la piedad, ¿no? Y aquí sigue, por supuesto, el modelo de la vida de Teresa de Ávila, y como Teresa de Ávila, pues sus juegos infantiles tenían una clara componente devota. Sí, leía libros espirituales a otros niños, profería sermones, imaginaba que era monja, enseguida había experimentado un encendido espíritu de conversión de los infieles, ¿no? Y se había estado movida del celo de predicar a los norteafricanos, habría abandonado, esto es un episodio que claramente está calcado de la vida de Teresa de Jesús, habría abandonado la casa de sus progenitores con el objeto de ir efectivamente a predicar a los musulmanes del norte. Sabemos que con 15 años aproximadamente, sabemos que las relaciones con su madre no fueron particularmente pacíficas. En todo caso, a los 15 años ella ingresa en la Orden de Santa Clara, en el convento de Santa María de la Cruz, en Cubas de la Sagra. Este no es un convento cualquiera de la Orden de Santa Clara, es un convento que está estrechamente vinculado a la figura de Sor Juana de la Cruz, la llamo conocida como la Santa Juana, que fue una figura carismática a principios del siglo XVI, cuyas visiones y raptos le granjearon la fama de mujer santa, raptos místicos en los que Dios, teóricamente, hablaba por su boca, ¿no? De tal forma que ella pronunciaba sermones. Cuando tenía los raptos místicos en la iglesia, pronunciaba sermones que supuestamente eran sermones que Dios pronunciaba a través de esta religiosa. Todos estos escritos, todos estos sermones, ¿no? De estos raptos que tenía Juana de la Cruz, quedaron recogidos en un libro que era el libro del convento. Pero más allá de esto, lo que me interesa aquí subrayar es el carácter icónico que esta Santa Juana tuvo todavía en el siglo XVI y en el siglo XVII. Era una mujer que a ojos de los coetáneos era capaz de asumir tareas apostólicas como la predicación, ella en sus raptos pronunciaba sermones, que es algo que en principio está restringido a los hombres, al clero masculino. Y digamos que tal carácter icónico, como decía, va a perdurar durante todo el siglo XVII, y digamos que esta fama de mujer santa que tuvo la Santa Juana, de alguna forma va a ser retomada y redefinida durante todo el siglo XVII, porque entre otras cosas la Orden Franciscana va a tratar de promover la beatificación de la Santa Juana. Lo que me interesa aquí es el cómo va a convertirse en una especie de modelo de monja con autoridad y espiritualmente activa, que no solamente va a moldear la vivencia religiosa de María Magdalena de la Cruz, que es evidente que ella, estando en el convento de la Sagra, está constantemente expuesta a este modelo de la Santa Juana, que había sido un modelo icónico en ese convento de la Sagra. No solamente va a ser un modelo icónico para María Magdalena de la Cruz, sino que será un modelo icónico para todo el grupo de religiosas que acompañaron a Jerónima de la Asunción a Manila, ¿no? Y sabemos, por ejemplo, que viajaron con cuentas del rosario de la Santa Juana, como si fuesen reliquias de la propia Santa Juana, que ellas conservaban y que llevaron en el trayecto hasta Manila. Por lo tanto, digamos que vamos a ver, voy a volver sobre ello en mi exposición, cómo efectivamente la Santa Juana va a tener un impacto, es decir, esta mujer que predicaba en sus raptos, que tenía esta función apostólica que tiene que ver con la predicación, va a ser un modelo, y que además es una mujer de autoridad, va a ser un modelo para estas mujeres que viajan a Manila y para la propia María Magdalena de la Cruz, de tal forma que repetidamente nos vamos a encontrar la figura de esta Santa Juana de alguna forma en la cabeza o en el horizonte de estas mujeres. María Magdalena de la Cruz, repito, ingresó con 15 años en el convento de la Sagra, va a pasar
los primeros 30 años de su vida como religiosa en el propio convento de la Sagra, haciendo funciones de lo más variadas dentro de la comunidad de religiosas, y solo a fines de la década de 1610 se van a empezar a producir algunos cambios en la vida de María Magdalena de la Cruz, y estos anhelos apostólicos que su biógrafo nos dice que ya tenía cuando era niña, pues empezaron a tomar forma. Y lo cierto es que en 1619 es designada para integrar el grupo de 6 religiosas que habían de viajar a Nueva España y de ahí a Manila para fundar convento en la ciudad filipina, teniendo al frente a la Madre Jerónima de la Asunción, retratada por Velázquez. La llegada de las monjas a Manila, aunque celebrada por las autoridades y los colonos de Manila, no estuvo exenta de polémica. Y en el centro estaban las diferencias entre el proyecto fundacional que pretendía desarrollar Jerónima de la Asunción y el que tenían en la cabeza los superiores franciscanos y las élites manileñas a la llegada de las religiosas. Lo que es interesante es cómo para una mujer como Jerónima de la Asunción, y perdonad que haga este desvío sobre Jerónima de la Asunción, pero nos permite también entender un poco el universo de María Magdalena de la Cruz, digamos, lo que es interesante es ver cómo para una religiosa como Jerónima de la Asunción, Manila, que era un espacio que estaba en los confines del imperio hispánico, se podía revelar como un lugar que era idóneo para dar forma a determinados ideales religiosos que quizá en un espacio como la península ibérica eran más difíciles de llevar a cabo. Y de hecho ella lo que pretendía fundamentalmente era fundar un convento que siguiese, y ahora voy a entrar en un pequeño tecnicismo, la primera regla de Santa Clara, la regla original de Santa Clara. Después habrá una segunda regla de Santa Clara, que es una regla reformada, y ahora me entenderéis. ¿Qué es lo que suponía la primera regla de Santa Clara? Pues fundamentalmente es que el convento se debía sustentar de limosnas. Y por lo tanto, y ahí es donde contradecía la segunda regla, por eso ella quería primar la primera, y por tanto se renunciaba a las dotes de ingreso, es decir, las religiosas que ingresaban no tenían que ingresar con una dote, no tenían obligación de dote. Renunciaba, es decir, se vivía de extrema pobreza y por lo tanto las propiedades que inicialmente con las que se había dotado el convento de Manila, Jerónima de la Asunción pretendía renunciar a ellas. Y además el convento, puesto que las religiosas que ingresaban en él no tenían que aportar dote, esto abría el convento a toda suerte de mujeres. Y eso en un contexto como el colonial, ¿qué significa? Pues que el convento se abría también a mujeres de origen nativo, a las mujeres nativas filipinas, ¿de acuerdo?, del Luzón, que no necesariamente formaban parte de las élites, probablemente no formaban parte de las élites y por lo tanto no tenían obligación de ingresar con una dote. Esto es muy revelador, es decir, el momento en que tú abres el convento a toda suerte de mujeres, incluidas las mujeres nativas, por supuesto convertidas al catolicismo, lo cierto es que no deja de ser revelador de las intenciones, llamémoslas así, apostólicas, entre comillas, que animaban el proyecto de Jerónima de la Asunción. Digamos que ella se va a enfrentar, Jerónima de la Asunción se va a enfrentar no solamente con las élites limeñas, sino con las autoridades eclesiásticas y religiosas franciscanas en Manila. Y sin entrar en detalles, pero la resolución del conflicto, donde ella llega a ser depuesta en determinado momento como abadesa del convento, pero lo que nos muestra también es la capacidad que Jerónima de la Asunción, que era una mujer muy bien conectada con la corte en Madrid, atención, es decir, la expedición, no vuelvo a entrar en detalles, pero la expedición a Manila en buena parte se hace porque Jerónima de la Asunción es alguien que tiene enormes vínculos y fuertes vínculos con la corte en Madrid, con
mujeres de la nobleza que pertenecen a la corte madrileña e incluso con la reina, ¿de acuerdo? Y por lo tanto es alguien que desde Manila, cuando se tiene que enfrentar a estos problemas con los superiores, es capaz también de movilizar determinados resortes de poder en Nueva España y en la corte para efectivamente tratar de imponer su modelo de convento en Manila. Esto también le enfrentó con otras religiosas, por ejemplo, María Magdalena de la Cruz, luego lo veremos. Ella no era partidaria de la imposición de esta primera regla de Santa Clara, y cuando llegue, por ejemplo, a Macao, el convento de Macao seguirá la segunda orden de Santa Clara, y por lo tanto las religiosas que debían entrar eran religiosas que debían entrar con dote. Esto de la dote es importante, porque efectivamente nos estratifica el tipo de mujeres que podían acceder o no al convento. En este sentido, es decir, si nosotros pensamos efectivamente en cómo detrás del proyecto de Jerónima de la Asunción no dejaba de haber elementos de lo que podríamos llamar una especie de proyecto apostólico, es decir, si pueden entrar nativas convertidas al catolicismo, esas nativas de alguna forma van a ser educadas con arreglo a las enseñanzas de estas religiosas. En este sentido no hay que olvidar también el peso que la misión del Japón, que ya era una misión mártir en esos años, había de ocupar en el imaginario de los manileños y, por supuesto, también en el imaginario de las religiosas que llegaron a Manila en 1620. Digamos que había una visibilidad en la Manila de la década de 1620, el problema de la persecución a los cristianos en Japón era evidente, era visible. Es decir, estaban llegando constantemente religiosos o incluso japoneses que venían perseguidos por el poder político japonés. Pero además es que en el proyecto de Jerónima de la Asunción y de las religiosas que le acompañan, entre las cuales María Magdalena de la Cruz, estaba la idea de crear fundaciones en China y Japón. Es decir, su proyecto es ir a Manila, pero no circunscribirse al espacio manileño, sino que Manila fuese el puente para poder crear nuevos conventos, tanto en Japón como en China, ¿no? Desde luego la misión japonesa va a tener un impacto particularmente importante en estas mujeres, de tal forma que sus aspiraciones es la de poder llegar a crear, a fundar también un convento en Japón y de alguna forma ellas mismas poderse convertir en una suerte de mártires en el Japón, ¿no? Con el intento efectivamente de establecer el catolicismo. Ciertamente a Japón no pudieron nunca ir, ¿vale? Nunca pudieron llegar a viajar a Japón, pero efectivamente sí consiguieron dar el salto a China. Y en este sentido, digamos que también es importante pensar algo que generalmente no se ha pensado, y es en qué medida en las estrategias misioneras que definieron las órdenes, los ramos masculinos de la orden franciscana, en este caso, las religiosas no ocuparon también un lugar dentro de esas estrategias. Es decir, a la hora de desarrollar una misión en China por parte de los franciscanos, las mujeres también debían tener una función, y la fundación de conventos femeninos también tenía que tener una función. Esto de alguna forma ya lo habíamos visto en el caso europeo, por ejemplo, con el Carmen Descalzo, ¿no? Las primeras fundaciones que se hacen en el norte de Europa precisamente son fundaciones de mujeres, de religiosas carmelitas, que son enviadas al norte de Europa con idea efectivamente de luchar contra el protestantismo, ¿vale? En Flandes en particular. Y esa idea de que las mujeres pueden, es decir, los conventos femeninos pueden funcionar también como una suerte de instrumento en la evangelización, no, por supuesto no estuvo ausente en América, y desde luego aquí está muy claro, o por lo menos para mí está muy claro que en las estrategias de la orden franciscana las mujeres, las religiosas, no estaban ausentes y podían ser efectivamente un instrumento, un elemento fundamental. En buena medida, estas expectativas de crear nuevos conventos
en China o en Japón se va a materializar en 1633 con la fundación del convento de Macao, ¿no? Al que efectivamente se envía un contingente de 6 religiosas del convento madrileños, entre las cuales efectivamente María Magdalena de la Cruz, además de otras 2 mujeres de origen nativo, dos mujeres de origen nativo de la isla de Luzón, que acompañan a este contingente. En la realización de este proyecto, ¿no? En la concretización de este proyecto, ciertamente estuvo Jerónima de la Asunción, es decir, es la primera que le proponen efectivamente la creación de un convento en Macao, pero también estuvo sobre todo la élite comercial, la élite comerciante portuguesa de Macao. Macao, no nos olvidemos, es un enclave portugués en el sur de China, en la zona de Cantón, a escasos kilómetros de lo que después será Hong Kong, ¿vale? Simplemente porque nos situemos geográficamente, y Macao era un espacio muy particular dentro del Imperio portugués. En Asia, sabéis que el Imperio portugués en Asia es un imperio que fundamentalmente no ocupa territorio, sino que ocupa determinados enclaves a lo largo de la costa que efectivamente le permiten controlar las redes comerciales en el Índico durante un tiempo. Macao tiene una particularidad. Macao no es una conquista en realidad, es un espacio de asentamiento de comerciantes portugueses que negocian con el poder chino el que ellos se puedan establecer en Macao. Y solo posteriormente se empieza a institucionalizar, si queremos, la presencia portuguesa con la creación de toda una serie de instituciones de naturaleza portuguesa que efectivamente van a, de alguna forma, a conformar el cuadro institucional de las comunidades de portugueses en Macao. Pero es un espacio un poco ambiguo, es un espacio que es chino y donde la presencia portuguesa es negociada con las autoridades chinas. Por lo tanto, digamos, esta élite comercial portuguesa establecida en Macao llega en determinado momento, tiene particular interés en emular lo que ha ocurrido en Manila y por lo tanto establecer igualmente un convento de religiosas en Macao. Es una élite comercial con fuertes conexiones con Manila, porque aunque supuestamente no podían comerciar, ¿no? por esta idea de que efectivamente a pesar de la unión de coronas seguía existiendo una frontera entre los imperios y supuestamente no podían comerciar, lo cierto es que en la práctica se hartaron de comerciar durante todo el periodo de los 60 años en que Portugal estuvo integrado en la monarquía islámica. Y por lo tanto son unas élites de Macao con fuertes intereses en Manila y que en determinado momento pues, quieren efectivamente emular lo que ha ocurrido en Manila y establecer un convento en Macao. Y además, es decir, además de Jerónima de la Asunción, además de estas élites comerciantes, también la propia orden franciscana, la provincia de San Gregorio de Filipinas, en determinado momento entiende, la orden franciscana inicialmente va a ser bastante reticente al proyecto de Macao, hasta que en la década de 1630 efectivamente entiende cuál va a ser el interés. No deja de ser curioso, y vuelvo a la conversación que tenía antes, que prácticamente al mismo tiempo que se establece el convento en Macao de clarisas, los franciscanos empiezan a desarrollar estrategias de penetración en China, de desarrollo de la misión franciscana en China, ¿no? Ya lo habían intentado en la década de 1580, no lo habían conseguido, y solamente en la década de 1633, a partir de Taiwán, efectivamente empiezan a desarrollar una política mucho más sistemática de penetración en China y de desarrollo de la misión en China. Y por lo tanto no me parece casualidad que al mismo tiempo que están desarrollando este proyecto de misionalización en China, decidan efectivamente establecer un convento de religiosas en Macao, en un espacio que es un espacio portugués, pero que al mismo tiempo está efectivamente en las puertas de China. La fundación del convento va a encontrar enseguida particular acogida entre estas élites mercantiles de origen portugués. Aquí no va a haber la polémica, como os decía, que hubo en Manila. Se adopta desde el principio la segunda regla de Santa Clara
y por lo tanto no hay renuncia ni a rentas del convento ni a que las religiosas que profesaban el convento tuviesen que ingresar con dote. ¿Y qué es lo que ocurre? Que efectivamente esto va a marcar también el perfil de las mujeres que van a profesar en el convento en el mismo convento de Macao. Ya que efectivamente la dote va a reducir drásticamente el espectro de mujeres que podían profesar como religiosas en el convento. Y fundamentalmente, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Esto ha sido estudiado por una investigadora portuguesa, Elsa Penalva, y fundamentalmente lo que nos encontramos es que quienes ingresan son las hijas de las familias vinculadas a la actividad mercantil y que tenían mayores aspiraciones de afirmación como miembros de la élite macaense en el siglo XVII. Generalmente, además, son élites implicadas en este vínculo, en este comercio entre Manila y Macao. Lo que es muy característico de este mundo femenino conventual macaense es el carácter mestizo de estas mujeres. Y esto también nos habla de un carácter particular, probablemente, del convento de Macao, podríamos decir también del convento, de otro convento que hay. ¿Por qué? ¿Por qué digo que son? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? Fundamentalmente nos vamos a encontrar mujeres sino-portuguesas y mujeres luso-japonesas. Es decir, mujeres que eran, probablemente tenían un padre comerciante portugués y una madre china o una madre japonesa, o ya eran segundas o terceras generaciones de este tipo de mestizaje entre el mundo chino y portugués y entre el mundo japonés y el mundo portugués. Y esto efectivamente, repito, va a distinguir al convento macaense de otros conventos femeninos en los mundos ibéricos. Probablemente en el caso en el Asia portuguesa no hay más que 2 conventos femeninos, el de Macao, el de las Clarisas de Macao y el de las Agustinas de Goa, ¿vale? Y en los 2 espacios se produce un fenómeno parecido. Es verdad que tratan de blanquearlo y cuando vamos, por ejemplo, a las biografías de estas religiosas que profesaron en Macao, nunca se nos dice expresamente que eran hijas de madres japonesas o de madres chinas, siempre se trata de alguna forma de blanquearlas, ¿no? Pero necesariamente esta tenía que ser la composición social de estas élites macaenses. Tenemos que pensar que la emigración portuguesa en los espacios del Índico es una inmigración esencialmente masculina. Muy pocas mujeres viajaron a Goa o viajaron a Macao y por lo tanto, para poder crear comunidades portuguesas, lusas en esos espacios, necesariamente los sujetos que viajaban a esos espacios tenían que casar con mujeres convertidas al cristianismo en esos espacios. Y por lo tanto lo que nos vamos a encontrar son fundamentalmente élites mestizas. Y esto es muy interesante, esto de alguna forma, es decir, estamos hablando de un mundo social dentro de estos conventos, dentro del convento de Macao, en el que fundamentalmente las religiosas son religiosas que pertenecen a la élite mercantil macaense, de origen portugués, pero son mujeres esencialmente mestizas. Vamos a encontrarnos algunos casos que son archiconocidos, como Beatriz de Santa María, que era una dama lusa japonesa casada con un portugués, Antonio da Silva, o su hija, que sería María, la Madre de Dios, que efectivamente ambas eran mujeres de origen luso-japonés, y además en el caso tanto de la madre como de la hija eran 2 mujeres que habían sufrido persecución en Japón, es decir, que habían vivido en Japón, habían sufrido la persecución, se habían trasladado a Macao y allí es donde van a profesar como religiosas en el convento de Santa Clara, lo cual les daba también un halo martirial que no dejaba de alguna forma de ir en beneficio de la fama del propio convento de Santa Clara de Macao. Digamos que en el convento, en este contexto, María Magdalena de la Cruz no va a dejar de asumir tareas de gobierno dentro de la propia comunidad clarisa.
Ella cuando llega como vicaria de la nueva fundación. Ser vicaria era de alguna forma por ser la segunda de a bordo, la vicaria era la que de alguna forma ayudaba y asesoraba a la madre abadesa. Va a ser abadesa por un trienio y finalmente va a ser maestra de novicias, es decir, que va a ocupar siempre funciones de gobierno que de alguna forma van a contribuir a definir la vida dentro del convento. Pero estas funciones de gobierno estas funciones se van a acentuar por el propio carisma que la religiosa asume en el seno de la comunidad, donde acabó, a mi modo de ver, desempeñando un papel similar al que Jerónima de la Asunción había desempeñado en Manila, ¿vale? Es decir, precisamente su carisma, y ahora veremos por qué, va a permitir que ella acabe desempeñando funciones que no son funciones puramente orgánicas, pero que efectivamente le acaban dando una autoridad dentro de la comunidad que probablemente nos permite efectivamente equipararla al papel que tuvo Jerónimo de la Asunción en Madrid. Ese perfil de efectivamente de autoridad se va a ver reforzado por estas manifestaciones espirituales, estos raptos que ella va a tener, que teóricamente habría experimentado desde joven, según nos cuenta también una vez más su biógrafo, el autor de la vida, en sus ejercicios de oración, pero que solamente se van a hacer manifiestos o visibles o digamos públicos una vez que ella esté en Macao. Va a tener toda una serie de locuciones interiores, de arrobos, de visiones que se van a ir acompañando además de un particular espíritu profético. Esas locuciones, esos arrobos, como decía, se vieron muchas veces acompañados de este espíritu profético, que también, esta capacidad, este don de profecía, también también habría caracterizado a la Madre María Magdalena. No quiero subrayar aquí la importancia que efectivamente este fenómeno de los sueños y de las profecías tuvo en los contextos ibéricos de los siglos XVI y XVII. Es un fenómeno generalmente asociado a la idea de santidad en vida y a la recepción de dones espirituales extraordinarios que permitían la interlocución con las personas divinas. Por tanto, este profetismo católico va a estar poblado de sujetos de muy diversa índole. Cuando vemos el mundo de los profetas del siglo XVI y el siglo XVII, muchas veces profetas de corte que tenían eco en los espacios cortesanos, pero lo que nos vamos a encontrar son sujetos de muy diversa índole, incluidos aquellos que tenían una posición subalterna en el orden social. Nos podemos encontrar un caso muy conocido, por ejemplo, en la corte portuguesa del siglo XVI, fue el zapatero santo, ¿no? Un zapatero que tenía espíritu profético y que efectivamente va a tener un gran eco en la corte portuguesa del siglo XVI. En ese sentido, el fenómeno va a tener particular incidencia, sobre todo entre las mujeres, y en concreto sobre aquellas que habitaban en los conventos femeninos. Erigiéndose en intérpretes o intermediarias de la propia palabra de Dios, monjas y beatas encontraron en las visiones y las profecías, y en su publicación, importante, un eficaz instrumento con el que, sin contrariar su obligación de silencio sobre las materias de religión, reforzar su autoridad y su capacidad para el aviso espiritual, o llegado el caso para la intervención sobre los asuntos públicos. Estos aspectos, de hecho, no van a dejar de estar presentes en las expresiones proféticas de María Magdalena de la Cruz, quien, bebiendo de una importante tradición de mujeres vinculadas a la orden franciscana, encuentra su principal referente una vez más en la Santa Juana, en esta mujer carismática que había estado vinculada al convento de la Sagrada. En definitiva, todo lo anterior le sirvió para incrementar ese ascendente que ejerció sobre sus correligionarias, reforzando además el halo profético que las rodearía tanto dentro como fuera de la comunidad religiosa. En el marco de un conflicto que enfrentó en 1642 a los religiosos de la Compañía de Jesús con el gobernador franciscano del obispado, ¿no?, al que creo que hacías referencia en la presentación, tenemos un documento, un autor jesuita que escribió anónimo, no sabemos quién, no lo podemos identificar, pero es un jesuita que escribió una información
una información sobre esta controversia y que no deja de hacer referencia en el escrito en determinados momentos de su relato a los dones proféticos atribuidos a María Magdalena de la Cruz y el uso que de ellos habría hecho durante la disputa, la propia religiosa. La implicación de ella, la implicación de María Magdalena de la Cruz en el conflicto y con ella de buena parte de la comunidad, porque es capaz de arrastrar a toda la comunidad de religiosas en este sentido, digamos, no deja de ser significativa del papel que tanto la religiosa como el convento llegaron a desempeñar en el contexto político, social y religioso de Macao en torno a 1642. La controversia, siendo telegráfico, surge por una disputa entre el gobernador del obispado de Macao, el franciscano Fray Bento de Cristo, y los comisarios del Santo Oficio, los jesuitas Gaspar Luis y Gaspar Lomarí. Lo cierto es que la disputa pondría sobre el tablero tensiones mucho más profundas y antiguas en el tiempo, que se dirimieron en el espacio público por medio de excomuniones, prédicas, imágenes, rumores, noticias o incluso profecías. Es decir, hay una disputa entre estos comisarios del Santo Oficio y el gobernador del obispado, y todo esto se traduce en excomuniones mutuas, se iban excomulgando unos a otros, ¿no? En entredichos, ponen en entredicho la ciudad, en rumores, en sermones que se profieren en los púlpitos de las iglesias contra unos o contra otros. Es decir, hay toda una disputa entre estos poderes, que es una disputa jurisdiccional muy habitual en la época moderna, y donde efectivamente, digamos, todo esto se dirime o se va a dirimir mediante este tipo de manifestaciones públicas, ¿no? En el espacio público, mediante entredichos, excomuniones, etc. Imágenes, prédicas, rumores, noticias y también. Digamos que en la disputa también tenía mucho que ver la posición hegemónica que desde finales del siglo XVI había ocupado la Compañía de Jesús en el seno de la sociedad de Macao, y que se había visto progresivamente contestada precisamente por los grupos de mendicantes, por los franciscanos, dominicos, agustinos, etc. Todo ello se va a traducir en varios episodios de tensión que probablemente tuvieron su expresión más grave y compleja en la crisis de 1642. En esta ocasión, franciscanos, dominicos y agustinos tuvieron un protagonismo a partes iguales en el conflicto, apoyando las posiciones de Fray Bento de Cristo, el gobernador, y su defensa de la jurisdicción episcopal frente a la autoridad inquisitorial representada por los jesuitas. Las religiosas de Santa Clara no quedaron al margen de la disputa, por supuesto, y durante los varios meses que esta duró, las monjas clarisas y la propia María Magdalena de la Cruz intervinieron de forma directa en la contienda, buscando contribuir a la causa del gobernador, es decir, del franciscano. El propio autor de la información, este jesuita al que me refería anteriormente, les atribuiría un papel particularmente activo en la disputa, señalando que fueron as que maior guerra fizeron para apartar o povo do padre comisario, que fueron las que mayor guerra hicieron para apartar al pueblo del favor del padre comisario. Subrayaba así el fervor con el que habían defendido a Fray Bento de Cristo. Dice, todo eran cartas, afirmaba, pero a pais y parientes, a los que mandaban llamar, a los padres y a los parientes, los llamaban mandar al convento con el fin de persuadirlos de la obediencia que debían al gobernador episcopal, o a los que negaban el trato si se mostraban sumisos a los dictados del comisario inquisitorial. Es decir, están interviniendo directamente en la disputa, llamando a sus parientes, es decir, movilizando sus redes familiares dentro de Macao, y acordémonos, son todas hijas de la élite comercial de Macao, llamando a sus parientes para advertirles de qué lado debían de estar dentro de la disputa, ¿no? Y por supuesto del lado del gobernador del obispo. El escrito no solo subraya el poder de persuasión que habían tenido las religiosas con estos sus robos femenís, moviendo a sus interlocutores hacia las posiciones más favorables para los mendicantes. Venía asimismo a poner de manifiesto, como decía, la capacidad de estas monjas clarisas, también de su percepción del peso estratégico que sus acciones encerraban, para movilizar redes familiares que estaban integradas en los grupos de la élite mercantil macaense. A este poder de persuasión se sumaría la determinación de las religiosas de acometer formas más públicas de intervención. No solo alinearon el repicar las campanas del convento con las de sus congéneres mendicantes, tratando así de señalar públicamente, en una suerte de acto
ceremonial el entredicho que pesaba sobre la ciudad por culpa del comisario de Santo Oficio. A su vez, no dudaron en elevar sendas cartas o peticiones al Senado y al capitán general de Macao, a quien como principal representante de la autoridad regia apremiaban a intervenir y a quietar los ánimos en el enclave sino-portugués. Lo cierto es que a todo esto van a juntar la oportuna difusión de una visión profética experimentada por María Magdalena de la Cruz. Es decir, en medio de toda esta polémica, ¿no?, hay el episodio de un barco que habría salido en dirección a Goa, etcétera, etcétera, y donde María Magdalena de la Cruz tiene una visión sobre el devenir de este barco y cómo efectivamente este barco no iba a tener problemas para poder llegar a Goa. Por lo tanto, en todo esto se junta esta profecía de María Magdalena sobre el éxito que iba a tener el barco salido de Macao. Y digamos que esta profecía surgía, o iba a surgir dentro de la polémica como un poderoso, una vez más, como un poderoso instrumento de intervención de las religiosas sobre la esfera pública. Intervención que las religiosas de Santa Clara y los propios franciscanos no dudaron en emplear en beneficio de su causa, mostrándose además como una de las pocas vías, esta de la profecía, de la época, que pudieron emplear religiosas y mujeres y otros sujetos subalternos a la hora de participar en los debates públicos, ¿no?, de intervenir sobre el debate. Aunque en la escala distinta, las visiones proféticas no dejaron aparentemente de estar presentes en las discusiones que al interno de la propia congregación clarista surgieron a raíz de las ramificaciones que el conflicto asumió a partir de mayo de 1642. ¿Qué es lo que ocurre en mayo de 1642? Que llegan las primeras noticias a Macao de la proclamación de Juan IV de Braganza como rey de Portugal. Por lo tanto, de la separación de Portugal de la monarquía hispánica. Y esto genera una fuerte discusión dentro de la propia ciudad de Macao sobre si la ciudad debe mantenerse fiel a Felipe IV o debe proclamar a Juan IV de Braganza como nuevo rey portugués, ¿no?, y por lo tanto ponerse del lado de los reyes. Esto crea un enorme, dentro de este conflicto que ya estaba creado entre jesuitas y franciscanos, a ese conflicto se suma la situación, ¿no?, de esta discusión, de este debate dentro de la ciudad de Macao sobre si se debe o no apoyar la proclamación de Juan IV de Braganza como rey de Portugal. Y aquí, y esto lleva también a una disputa dentro del propio convento, ¿no?, porque no todas las religiosas clarisas están conformes con que efectivamente Macao permanezca del lado de la monarquía hispánica, ni todas están conformes con que Macao proclame a Juan IV de Braganza como nuevo rey de Portugal. Y lo que es curioso es cómo nuevamente la profecía va a jugar un papel dentro del propio convento, porque surge otra religiosa que apoya a Juan IV de Braganza y que profetiza que habría tenido en sueños, habría profetizado la propia proclamación de Juan IV de Braganza. Es evidente que las religiosas también están jugando con los equilibrios dentro del propio convento. Es decir, que hay religiosas que necesariamente ven que si efectivamente Macao finalmente queda bajo la jurisdicción de Juan IV de Braganza, ellas tienen que sobrevivir en ese espacio macaense bajo la soberanía de Juan IV de Braganza, y por lo tanto dentro de ese mundo de clarisas también hay mujeres que apoyan el partido de Juan IV de Braganza, frente a una María Magdalena de la Cruz, que es castellana, ¿no?, que es quinteña, y que efectivamente va a apoyar al partido de Felipe IV, ¿no?, y que por lo tanto va a ser contraria a la proclamación de Juan IV. El caso es que efectivamente nos vamos a ver, efectivamente, como en el convento de Santa Clara, la posición de María Magdalena de la Cruz y de las religiosas que, como ella, defendían la solución castellana, encontró respuesta en la Madre Cecilia de la Resurrección, quien precisamente aseguraba haber profetizado la proclamación de Juan IV, tratando así de legitimar la posición que una parte de la congregación de religiosas adoptó en una cuestión que sin duda había de afectar a su futuro dentro de la propia sociedad macaense.
Las polémicas que rodearon la aclamación en Macao de Juan IV de Portugal precipitaron la salida de aquellos religiosos de origen castellano que, vinculados a Manila, defendieron la causa contraria al nuevo soberano. Y entre ellas, claro, estaba María Magdalena de la Cruz, que tuvo que abandonar Macao en 1644 en un navío que en principio debería haberla conducido hasta Manila. Quiso el infortunio que, llegada a la bahía de Turón, en la Cochinchina, el convoy fuese retenido por las autoridades locales, viéndose obligados a permanecer en este territorio durante varios meses. La presencia de las religiosas, María Magdalena de la Cruz fue acompañada de al menos otras 4 religiosas, me parece 3 o 4 religiosas clarisas, y fue acompañada de su confesor, este Antonio de Santa María Caballero, al que ya me he referido, que había llegado a Macao en 1640. Por lo tanto, la presencia de las religiosas en este espacio de la Cochinchina, es decir, una vez que son retenidas, tuvieron que, digamos que esta presencia fue una presencia que no dejó de despertar mucha curiosidad entre las autoridades locales. ¿Por qué? Primero, porque eran mujeres que debían estar recluidas en aposentos. Nuevamente volvemos a esta idea de cómo mantener la clausura cuando estas mujeres están en tránsito, están viajando desde Macao a Manila en un barco y por lo tanto tienen que estar recluidas en unos aposentos dentro del barco, ¿no?, donde al que solamente tiene acceso u otras mujeres o los propios religiosos franciscanos, pero no otros miembros de la tripulación. Por lo tanto, su reclusión en aposentos con acceso restringido, su vestimenta con un velo que las cubría el rostro, o incluso la noticia de que llevaban el cabello rapado, repito, no dejó de despertar la curiosidad de muchos y en particular la curiosidad del propio soberano, quien efectivamente requirió que las religiosas acudiesen a la corte, siendo objeto de una particular ceremonia de recepción en la que, además del monarca, estuvo también presente su esposa y otros muchos dignatarios y damas de esta corte vietnamita. La recepción, no obstante, dio lugar a que las religiosas permaneciesen unos días o unas semanas en la corte, alojadas en casa de un mandarín convertido al cristianismo, permitiendo a su vez que la Madre María Magdalena viese en parte cumplidas las aspiraciones apostólicas que desde niña había cultivado. Como señalaba su confesor, Fray Antonio de Santa María, en una misiva, en una carta, las monjas no solo seguían despertando la curiosidad de muchos, haciendo que numerosos neófitos locales acudiesen admirados y edificados a verlas. A este respecto, el acceso a las religiosas quedó restringido a las mujeres, tanto cristianas de dentro y de fuera de la corte, como a algunas criadas, y estoy citando, y damas de la reina, que las vinieron a visitar a pesar de ser gentiles. Es decir, que eran visitadas solo por mujeres y, por supuesto, por los religiosos franciscanos, pero fundamentalmente solo por mujeres, tanto mujeres convertidas al cristianismo como mujeres gentiles de la corte. Entre estas últimas acudieron incluso quienes debían ser una suerte de bhikkhunis, es decir, una suerte de religiosas, de monjas de algunos de los templos vinculados a la soberana. Lo interesante de estos encuentros es que estas mujeres no cristianas, digamos que con estas mujeres no cristianas las religiosas se habían explayado, y cito, mostrándoles el camino del cielo y haciendo uso de una intérprete les habían anunciado la palabra de Dios y el camino de la luz a los que andaban ciegos en las tinieblas de su gentilidad. Esto había además provocado que el concurso de cristianos y gentiles que acudían a visitar a las madres clarisas aumentase cada día y consiguientemente el número de conversiones que se produjeron. En esos días habían recibido el bautismo de manos de los franciscanos que acompañaban a las monjas hasta 54 personas entre hombres y mujeres. El autor de la misiva no era mucho más generoso en detalles sobre las actividades que las religiosas desempeñaron en este particular contexto en el que se encontraron durante los días que permanecieron en la corte. No obstante, de sus palabras se desprende claramente que tuvieron una implicación directa en la conversión y el adoctrinamiento de aquellas damas gentiles que las visitaron. Ya fuera de la corte, cuando navegaban por el río de regreso a Turón, aún se produjo un encuentro entre la abuela del soberano, aparentemente mujer cristiana,
y las religiosas, entablando aquella un coloquio precisamente con la Madre María Magdalena, la más anciana del grupo, encuentro que el confesor llegaba a equiparar al episodio de Raíces Medievales que narraba el encuentro entre San Antonio Abad y San Pablo Ermitaño, en el que aquel había instruido a la anacoreta en las formas de la vida monástica. Pues de igual modo, la monja castellana, a la manera de un San Antonio, habría ilustrado a la dama vietnamita en los modos de la vida religiosa. Es significativo que en el sumario breve, es decir, en la vida de María Magdalena, que también compuso Antonio de Santa María, que habría de circular en copias de mano, no se hiciese mención ni al paso de la religiosa por Cochinchina, ni a su implicación en tareas de claros tintes apostólicos. Tampoco el jesuita Alexandre de Rhodes, en sus Divers Voyages de Mission, publicado en París en 1654, donde daba cuenta de la presencia de las religiosas en la corte vietnamita, mencionaba esta dimensión apostólica más propia de un contexto misionero. Las noticias que tenemos sobre esta implicación de María Magdalena de la Cruz y sus correligionarias en el adoctrinamiento de las damas de la corte habrían de surgir en el marco de esta misiva a la que hacía referencia, de esta carta de Fray Antonio de Santa María que escribía otra religiosa de origen hispano que había permanecido en Macao, a la que informaba con detalle del tiempo pasado en la región vietnamita hasta que el soberano les permitió el regreso a Manila. Ciertamente el espacio de la carta, cuyo tono familiar permitía augurar una circulación y recepción restringida, es decir, probablemente la carta solo la leyó esta religiosa que iba dirigida y por tanto no circuló como circularía la vida o como circularía el Tratado de Rhodes. El hecho de que efectivamente hubiese una circulación y recepción restringida parecía consentir mayor licencia a la hora de dar cuenta de determinadas actividades, como esta implicación apostólica, que se entendían impropias de religiosas de clausura, siendo obviadas de hecho en aquellos otros escritos que habían de llegar a públicos más amplios. Es decir, ¿dónde sabemos que María Magdalena de la Cruz tuvo esta implicación en tareas propiamente apostólicas? A través de una misiva que va a tener una circulación restringida, no en la vida, no en el Tratado de Rhodes, que efectivamente tuvo una difusión muy amplia y por lo tanto ahí no era posible decir que ella había estado directamente implicada en tareas apostólicas que eran impropias de una monja de clausura. Es indiscutible que la participación de María Magdalena de la Cruz y de sus congéneres en tareas de conversión constituía un episodio excepcional, que en buena medida desafiaba los fundamentos que desde Trento definieron la norma de vida dentro de las comunidades regulares femeninas. A su materialización, no obstante, contribuyó necesariamente la movilidad derivada de su travesía de regreso a Manila, que alteró su régimen de vida, haciendo más virtuales que reales los límites físicos de un claustro constantemente improvisado, al tiempo que aumentaban exponencialmente las formas de interacción con el mundo secular. Todo ello se vería reforzado al tener que transitar además por un espacio que, como la Cochinchina, escapaba al dominio colonial ibérico, y en consecuencia a los constreñimientos que desde el punto de vista institucional y religioso imponía a las mujeres que profesaban en religión. Es decir, el hecho de estar en un espacio que no estaba dominado por la autoridad castellana o por la autoridad portuguesa, también, digamos, daba un margen mucho más amplio desde el punto de vista institucional a estas mujeres para hacer cosas que no podrían haber hecho estando en Manila o estando en Macao. Por lo demás, son pocos los elementos que nos permiten entender cómo se desarrolló la actividad apostólica que la Madre María Magdalena de la Cruz y sus correligionarios llevaron a cabo. Al recurso a una intérprete ya conversa se añadió el hecho de contar con un espacio definido que con grandes limitaciones permitía en parte reproducir ese régimen de clausura. Por lo demás, las tareas se acometieron siempre dentro de un contexto exclusivamente femenino, como decía anteriormente, en el que al margen de los confesores, solo otras mujeres tenían posibilidad de tratar con las religiosas. En este sentido, el papel desempeñado por los padres franciscanos, y en particular por Fray Antonio de Santa María, no debe ser obviado, al tiempo que trataron de preservar en la medida de que las circunstancias lo permitían el preceptivo aislamiento de las religiosas, contribuyeron a crear las condiciones para que se desarrollasen las tareas de conversión que aquellas llevaron a cabo entre las damas de la corte. Es decir, esto no habría sido posible si los confesores no hubiesen consentido. Es decir, que hay también una participación de los confesores para que estas religiosas desarrollen este tipo de actividades. Probablemente porque tampoco los misioneros tenían acceso a las mujeres de la corte
vietnamita. Por tanto, quienes podían tener efectivamente ese acceso eran precisamente otras mujeres como las religiosas. A este efecto conviene señalar la implicación que en ocasiones tuvieron algunas mujeres en las tareas de adoctrinamiento dentro de los contextos misioneros automodernos. Esta participación femenina en el universo apostólico, que solo recientemente ha comenzado a ser explorado, tuvo expresión en espacios como Quebec y de forma más puntual en las revoluciones guaraníes o en las misiones jesuitas entre los hupis, involucrando generalmente a las propias mujeres nativas. No obstante, se hizo más visible en aquellos contextos que escapaban al control colonial, como era el caso de China o Japón. En la Shanghái de los años de 1650, una dama como Cándida Hugh, vinculada a una familia de mandarines cristianos, habría de ejercer en su condición de viuda un enorme ascendente sobre la actividad misionera de los jesuitas, erigiéndose en eficaz interlocutora en la labor de conversión de otras mujeres y ejerciendo su magisterio doctrinal entre las que habitaban su propia casa. No obstante, el referente más próximo y conocido en el mundo iberoasiático de los años de 1640 era ciertamente el de Julia Naito y las llamadas Beatas de Miyako, es decir, unas beatas japonesas, las cuales, tras su expulsión del Japón en 1614, se habrían refugiado en Manila, donde, rodeadas de un halo martirial, refundaron un beaterío que habían erigido previamente en Japón, aunque con funciones muy diferentes de las que habían tenido en origen. A pesar del perfil exclusivamente contemplativo que la comunidad asumió en el contexto colonial manileño, enseguida se hizo notorio el papel activo que estas mujeres habían tenido en el adoctrinamiento de otras mujeres en Japón, sin que además los jesuitas nunca hubiesen llegado a cuestionar estas funciones. En este sentido, cabe imaginar que la experiencia de estas mujeres, una de las cuales además iba a profesar en el convento de Manila como religiosa, estuviese presente tanto en María Magdalena de la Cruz como en Fray Antonio de Santa María durante el tiempo que pasaron en Cochinchina, donde de nuevo un espacio ajeno a los contextos coloniales parecía dejar algún margen a una suerte de apostolado femenino. En todo caso, la mención que Fray Antonio de Santa María hizo en su misiva al papel que las religiosas habían desempeñado entre las damas de la corte vietnamita probablemente alimentó entre sus interlocutoras unas particulares aspiraciones apostólicas que, frente a lo que pudiera parecer, como decía al principio de mi intervención, marcaron los modelos de perfección de muchas mujeres en los mundos ibéricos automodernos. Si bien la consecución de tales aspiraciones por parte de María Magdalena de la Cruz fue un hecho a todas luces extraordinario, es decir, el hecho de que ella pudiese convertir y adoctrinar mujeres es completamente extraordinario, los horizontes espirituales que la animaron estaban lejos de serlo, es decir, los horizontes espirituales, estas aspiraciones apostólicas, formaron parte del horizonte espiritual de muchas mujeres. Aunque el espacio misionero se entendía como un territorio físico e intelectualmente ajeno a las mujeres, contrario a su naturaleza, no faltaron las manifestaciones que, con distintos grados y formas de implicación, ponen de manifiesto las aspiraciones de muchas mujeres a participar en la conversión de gentiles, herejes o infieles. Una trayectoria excepcional como la de Luisa de Carvajal, directamente involucrada en la misión de Inglaterra a comienzos del siglo XVII, no deja de ser representativa de estos horizontes apostólicos compartidos por muchas de sus coetáneas, incluidas aquellas que, como María Magdalena de la Cruz, vivían en clausura. Como señalábamos previamente, Jerónima de la Asunción y las monjas que la acompañaron en su expedición en 1622 a Manila tuvieron siempre entre sus objetivos el acabar en China o en Japón y contribuir desde el claustro a la actividad misionera que ahí desarrollaban los hermanos menores. El propio peso que la Santa Juana tuvo en el imaginario de todas ellas respondía claramente a ideales religiosos que, como veíamos, conllevaban una implicación más visible en la jerarquía. En el caso de la Madre María Magdalena, tales anhelos, como veíamos, se habían manifestado ya siendo niña. No faltaron tampoco entonces los deseos de martirio e incluso el reproche de ser mujer y no varón para ir a predicar nuestra santa fe y dar 1000 vidas que tuviera en su defensa, ¿no? Explicitado. En ese sentido, el universo japonés, con las persecuciones a misioneros y neófitos desatadas en 1614, habría de ocupar un lugar preeminente en el ánimo de la religiosa. No en vano consagró una de sus múltiples visiones que incluirían la floresta franciscana al Japón, llegando a vaticinar por vía del coloquio divino entonces experimentado la próxima conversión de esta región. En realidad, los afanes de la religiosa castellana o los de la propia Jerónima de la Asunción, aunque aparentemente irrealizables en los horizontes reales de las monjas,
obedecían a una percepción de la vida contemplativa que se entendía como instrumento esencial a la hora de cooperar en la conversión de los gentiles y que habría de encontrar enorme eco en el mundo religioso femenino de la Edad Moderna. A esta forma de entender la actividad de contemplación, característica de los claustros femeninos, habría de contribuir sustancialmente la propia Teresa de Jesús. Siendo niña, había manifestado también ella su voluntad de acudir a África con el objeto de convertir a los infieles y morir como mártir cristiana, pero la imposibilidad de poder avanzar con una vida religiosa activa le empujó, siendo ya la principal artífice de la reforma carmelita, a reorientar sus propósitos apostólicos a través precisamente de la contemplación y de las prácticas espirituales. A tal efecto, subrayó el deber de las monjas carmelitas de dirigir sus oraciones no solo a la salvación de las almas del purgatorio, sino principalmente al éxito de las campañas misioneras que, mediante la conversión de herejes e infieles, buscaban librar a la Iglesia de los peligros que la acechaban. Misión y contemplación quedaban así articuladas, permitiendo alimentar a partir de entonces un imaginario apostólico que, más allá de su incidencia en las prácticas devotas, habría de quedar reflejado en un sinfín de cartas, vidas, crónicas, diarios y tratados espirituales. Esta suerte de apostolado contemplativo adoptó formas más patentes en las funciones de consejo espiritual que muchas religiosas desarrollaron en la época, gracias a su fama y a su carisma. No obstante, tuvo quizás su expresión más sofisticada, dejadme que os enseñe en las conocidas bilocaciones de María de Ágreda, las bilocaciones que María de Ágreda habría experimentado en los años de 1630, permitiéndole, sin nunca haberse movido de su convento, presentarse ante los nativos del Nuevo Mundo con el fin de adoctrinarlos. Y he traído esta imagen porque me parece muy representativa de cómo se representa a Sor Ágreda, efectivamente en esta bilocación, ¿no? Adoctrinando a los indios del norte de México, y al mismo tiempo la figura de, por ejemplo, San Francisco Solano, ¿no? Vemos que la forma de representación es exactamente la misma, ¿no? Que es típica la representación del misionero. Y cuando vemos representaciones del misionero, la típica representación es la que vemos, por ejemplo, en el caso de San Francisco Solano. El misionero con la cruz en la mano, ¿no? Y rodeado a sus pies, ¿no? De estos indígenas, efectivamente, que están siendo adoctrinados. Y curiosamente, cuando vamos en el siglo XVIII a representar las bilocaciones de Sor Ágreda, efectivamente aparece exactamente la misma imagen, ¿no? Digamos que estas bilocaciones de Sor Ágreda son el ejemplo, la expresión más patente de cómo en este mundo religioso femenino las aspiraciones apostólicas estuvieron muy presentes y se hicieron muy patentes. Sor Ágreda no fue la única que experimentó fenómenos similares, pero sí fue aquella en la que de un modo más explícito tomaron forma las articulaciones entre la experiencia mística derivada de la vida contemplativa que imponía el claustro y el empeño de muchas religiosas de la época por implicarse en la conversión y la salvación de los gentiles. Lejos de tales proyecciones, aquellos espacios misioneros que escapaban al control colonial y a las lógicas que éste reproducían parecían dejar algún lugar, aunque extraordinario, para una implicación femenina más directa, como hemos visto en el caso de María Magdalena. Tras los meses transcurridos en Cochinchina, María Magdalena de la Cruz regresó finalmente a Manila en 1645, donde falleció 8 años después, no sin antes haber finalizado el registro de sus visiones en un extenso tratado en 3 volúmenes, titulado Floresta Franciscana. Dejadme que os ponga la imagen del primero de los tomos. En él, la religiosa recogió en 72 ilustraciones, las llama así, las visiones que había experimentado durante su vida y en particular entre finales de 1640 e inicios de 1642, cuando aún residía en Macao. Como era habitual en el origen del tratado, había tenido algún papel el confesor de la Madre Clarisa, Antonio de Santa María, quien, tras haber tenido conocimiento de los arrobos y diálogos místicos que aquella experimentaba, le habría pedido que los registrase por escrito. La mano del franciscano se haría presente de muchas formas a lo largo del manuscrito, añadiendo notas y comentarios en los márgenes, elaborando las dedicatorias y prologios de cada volumen, componiendo algunos documentos que tenían por objeto introducir al lector en las propias visiones de María Magdalena de la Cruz y salvaguardar su ortodoxia, muy importante. Más allá de tales intervenciones que no anularían el fuerte carácter negociado del manuscrito, la elaboración de la Floresta Franciscana respondió a una suerte de escritura autorizada.
No solo atendía, como señalaba, a un mandato expreso del confesor, como en muchos textos elaborados por religiosas de la época, la escritura se presentaba a sí mismo como resultado de un mandato divino. Es decir, ella, en su humildad, no puede representarse propiamente como autora, sino es autora porque ha recibido el mandato divino, ¿no?, que le obliga a escribir. En el caso de la Floresta, el encargo se habría producido durante una de las visiones que la Madre María Magdalena había tenido en Macao, al tiempo que Dios le encomendaba que se confesase con Fray Antonio de Santa María. Este modo tan habitual en la época de justificación del empleo de la pluma, cuyo uso respondía a la voluntad de Dios, no obedecía solo a usos retóricos. Solía verse acompañada de una reivindicación de virtudes como la humildad y la modestia que conducía a estas mujeres a presentarse a sí mismas como una suerte de intérpretes o escribas que daban forma a una escritura que no era la propia, sino la que Dios mismo les dictaba. En el fondo, como han señalado algunas autoras, algunas historiadoras, era una suerte de autoridad sin autoría, que permitía, sin embargo, ratificar la validez del mensaje que se contenía en los escritos de las visionarias, sin subvertir las lógicas de género que discriminaban la agencia social e intelectual de las mujeres. Esta idea de escritura, que no era la propia, encontró además particular expresión en los escritos de la Santa Juana, una vez más, y en concreto en los sermones que se incluyeron en su libro del Conorte. En este sentido, la elaboración de la Floresta franciscana se debe inscribir en una tradición de textos de vocación mariana que con claros referentes medievales incidían sobre el universo de las visiones místicas, encontrando además particular expresión en el mundo femenino franciscano de la Edad Moderna. A este respecto, la figura de Juana de la Cruz es una vez más central. Ya se ha señalado el peso que su vida y escritos desempeñaron en la conformación del imaginario espiritual del conjunto de religiosas que viajaron con Jerónima de la Asunción y en especial de la propia María Magdalena de la Cruz. Cabe pensar que el ejemplo de la Santa Juana acabó modelando el tenor de los raptos que experimentó y el modo en el que los trasladó al papel. Es verdad que las ilustraciones de la Madre María Magdalena no se presentan como sermones, ni nada apunta a que sus experiencias místicas se manifestasen, como fue el caso de Juana de la Cruz, en forma de prédicas. No obstante, que las ilustraciones incluidas en la Floresta franciscana coincidiesen en número con los 72 sermones de Santa Juana no parece que fuese arbitrario. Es decir, de la misma forma que hay 72 sermones en el libro del Conorte, que son 72 experiencias místicas que tuvo Juana de la Cruz, en la Floresta franciscana lo que nos aparece son 72 ilustraciones, que son las 72 experiencias místicas que efectivamente traslada María Magdalena de la Cruz. Sobre todo, no debió ser ajeno ni a la dimensión mariana que, junto a la devoción cristocéntrica, marcó el tenor de los escritos de la monja de la Sagra, ni su empeño en la defensa de la Inmaculada Concepción de María. En este sentido, el Tratado de María Magdalena de la Cruz no solo se relacionaba con la figura de la Santa Juana, sino que necesariamente se insertaba en una producción textual de tenor inmaculista que, pasando por la monja de Carrión, Luisa de la Asunción, por Juana de Jesús María y por la propia María de Ágreda, había de tener particular reflejo en el mundo visionario femenino que se generó en la órbita de la Orden de San Francisco. En la Floresta, como ya se ha mencionado, la cuestión inmaculista se situaba en el centro de la experiencia mística de la religiosa castellana, permitiéndole al mismo tiempo reivindicar el papel de la orden seráfica, la orden franciscana, y a las mujeres a ella vinculadas en defensa de esta causa. Las ilustraciones abordaban materias variadas, desde la cifra de los nombres de Cristo a las grandezas de la orden franciscana, los estados de la oración y la contemplación, etcétera, incluso materias como la salvación de Salomón. Todas las ilustraciones, no obstante, servían en último término para explicar y glorificar el misterio de la Inmaculada Concepción. Como es bien sabido, la discusión en torno a la pureza de María se había originado ya en tiempos medievales, enfrentando esencialmente a franciscanos y dominicos. Si los primeros fueron férreos defensores de la llamada opinión pía, sosteniendo que María, a diferencia del resto de los mortales, había sido concebida sin mancha de pecado, los segundos se mostraban más escépticos a este respecto. La polémica, no obstante, ganó un nuevo ímpetu en la península ibérica a comienzos del siglo XVII, suscitando fuertes enfrentamientos de naturaleza doctrinal que llevarían a franciscanos y jesuitas a elaborar un sinfín de sermones, imágenes, pasquines y otros escritos con los que articular argumentos frente a los dominicos y promover una devoción que habría de encontrar un enorme eco entre los fieles.
En realidad, la importancia de la cuestión inmaculista en el mundo ibérico de los siglos XVII y XVIII es un fenómeno bien conocido que en los últimos tiempos ha suscitado además un renovado interés. La controversia doctrinal en torno a la opinión pía se convirtió en una cuestión central, casi identitaria, para la monarquía hispánica y para sus soberanos, quienes no dudaron en hacer de ella una cuestión política de primer orden. Esto llevó a elevar hasta límites insospechados el grado de presión sobre la curia romana, con la creación de la Junta de la Inmaculada y el envío en distintos momentos del siglo XVII de agentes y embajadores que buscaban obtener del pontífice el reconocimiento de la Inmaculada Concepción como dogma de la Iglesia. Aunque los monarcas hispanos vieron frustradas sus aspiraciones dogmáticas, el culto a la Inmaculada Concepción se convirtió en elemento clave con el que alimentar el universalismo que pretendía encarnar la monarquía de los Habsburgo. No en vano la promoción del culto a la tota pulcra por todos los territorios de su imperio no solo encontró un enorme eco entre las poblaciones que los habitaban y que en muchas ocasiones hicieron del mismo un elemento de integración y de reforzamiento de las identidades particularmente sustanciales. Es decir, no podemos desligar el culto a la Inmaculada Concepción, ¿de acuerdo?, de estas aspiraciones universalistas de la propia monarquía. Y acabo, que ya creo que me estoy extendiendo demasiado, ¿vale? En definitiva, son muchos esos aspectos, voy a tratar de concluir, que quedan por escudriñar en torno a la trayectoria y a las prácticas contemplativas y los escritos de una religiosa como la Madre María Magdalena de la Cruz. El análisis que he querido realizar, que he presentado aquí, permite en parte entender el modo en el que las religiosas presentes en los espacios coloniales y los confines asiáticos de los imperios ibéricos contribuyeron a la configuración del catolicismo global. Deja entrever una imagen de ese universo conventual femenino que se aleja de la idea de un mundo estático y encerrado en sí mismo como consecuencia de los constreñimientos que imponía la clausura. La propia experiencia de la monja castellana muestra que en ocasiones y de forma extraordinaria había margen para el viaje y la movilidad, transitando entre los territorios de la monarquía o incluso adentrándose en espacios ajenos a los dominios ibéricos. La navegación implicaba necesariamente alterar las condiciones de la clausura y, como hemos visto, abría la puerta a una mayor interacción con el mundo que rodeaba a las religiosas. En este sentido, el paso de María Magdalena de la Cruz por Manila, Macao y la Cochinchina pone además de relieve la fluidez que en los años de 1580 y 1640 caracterizó las fronteras de los imperios castellano y portugués y la de sus respectivos patronatos regios en los contextos asiáticos, favoreciendo no solo los intercambios mercantiles, sino también la circulación de sujetos, incluidos religiosos y religiosas, entre uno y otro imperio. El propio contexto del Mar de China, en el que los castellanos y portugueses tenían un peso muy relativo frente a los actores locales y en el que enclaves como Macao y Manila constituían una suerte de confín imperial alejado de otros centros coloniales y de la metrópoli, parecía dejar espacio a las monjas para llevar a cabo determinados proyectos de vida religiosa más activa, probablemente inspirados en figuras como la Santa Juana, y para una mayor consecución de algunas de las aspiraciones apostólicas que alimentaron el imaginario espiritual de Jerónima de la Asunción y de las religiosas que la acompañaron en su empresa manileña. La propia fundación del cenobio macaense, más allá del interés de las élites locales, no habría dejado de responder a la voluntad de las religiosas de extender su proyecto y hacerse presentes en un escenario como la China, de fuertes connotaciones apostólicas, acompañando además las propias estrategias misioneras que en esos días trataban y llevaban a cabo los franciscanos de la provincia de San Gregorio de Filipinas. El establecimiento del convento de Macao, por lo demás, es expresivo de la capacidad de las religiosas para adaptarse a un universo social diversificado y marcado por el carácter asiatizado y mestizo de las élites que habían de alimentar con sus hijas las futuras profesiones dentro de la comunidad religiosa. Los estrechos vínculos que enseguida se crearon con una parte de esas élites macaenses sin duda favorecieron la proyección que enseguida alcanzó el convento en el contexto político, social y religioso del Macao de los años de 1630 a 1640, permitiendo a sus religiosas implicarse de forma activa, como hemos visto, en disputas locales como las que enfrentaron a jesuitas y mendicantes. Su papel, lejos de confinarse pasivamente a los muros del claustro, pasó por la movilización de los resortes de poder y familiares que estaban a su alcance, así como por el recurso a instrumentos que les permitían interferir sobre la esfera pública en beneficio de la causa que defendían. En este marco, como hemos podido observar, la figura de María Magdalena de la Cruz asumiría una particular relevancia dentro y fuera de la comunidad religiosa, gracias a la fama que rodearía su persona como
consecuencia de sus dones proféticos y de las visiones y alocuciones que aparentemente había experimentado desde muy joven. En realidad, sus dotes contemplativas, que tuvieron seguramente como referente primero, una vez más, a la Santa Juana, no pueden desvincularse de su afán por implicarse en la tarea de actividad, por implicarse en la actividad de conversión de los gentiles, reservada en principio a sus correligionarios varones. Tales anhelos, como se ha visto, fueron relativamente comunes entre las religiosas de la época, materializándose a menudo a través de la oración y la contemplación, pero también mediante el consejo espiritual. Raramente se tradujeron en la intervención directa de las religiosas en tareas apostólicas, como le sucedió a María Magdalena durante el tiempo que pasó en el territorio de la Cochinchina. Su participación en la conversión y el adoctrinamiento de algunas mujeres de la corte se ajustó sin duda a determinadas condiciones de interacción, pero curiosamente contó en todo momento con el beneplácito del propio Fray Antonio de Santa María, de su confesor. En realidad, la intervención de la religiosa castellana sobre el plano doctrinal y devocional se articularía sobre todo mediante el recurso a un instrumento habitual en el mundo conventual femenino como fue el de la escritura. No obstante, el registro de sus visiones y coloquios con las personas divinas había de tener un marcado carácter inmaculista que no solo situaba su tratado en una tradición de textos elaborados por mujeres vinculadas al mundo franciscano, como lo convertía en instrumento de promoción en los contextos religiosos asiáticos de un culto que habría de ser definidor del catolicismo ibérico alto moderno. Muchísimas gracias. Perdón por la extensión. Muchas gracias por tu intervención y bueno, pues si queréis hacer alguna pregunta, sí. Yo solo una cuestión, ¿dónde se conserva la Floresta? A ver, hay dos copias. Una está en el archivo ibero-oriental, el archivo franciscano ibero-oriental. El archivo franciscano ibero-oriental está en Madrid. Es el archivo de la antigua provincia de San Gregorio de Filipinas, que se trasladó a la península después de 1898. ¿Vale? Después tuvo otros añadidos, pero es fundamentalmente el archivo de la provincia franciscana de Filipinas. ¿Vale? Y ahí hay una copia íntegra del manuscrito. Y después, dividido, dos volúmenes de otra copia están en la Torre do Tombo en Lisboa, y un tercer volumen, que forma parte de la misma copia por el tipo de escritura que tiene, está en la Biblioteca Nacional de Madrid. O sea, que están accesibles. Están accesibles, sí. Es más, en los dos volúmenes de Lisboa están accesibles online, aunque digamos, la aplicación de la Torre do Tombo es desesperante, pero se puede consultar el manuscrito por entero. Ahora, son dos volúmenes de unos 1.300 folios. Bueno, pues nada, te digo muchas gracias y nada, invitaros ya a la próxima sesión de la aula de historia, que será el 24 de abril, en este caso para hablar de un portugués, para hablar del príncipe de Euli, de Rui Gómez de Silva, que fue el principal asesor de Felipe II durante la primera etapa de su reinado y marido de la princesa de Euli. Así que os esperamos en la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias.